Muy buenos días, de nuevo con ustedes, hoy 21 de abril, eh, hablando sobre temas que tienen que ver con la salud en nuestra columna vertebral. Ya vamos avanzando en el transcurso de estos días sobre estos temas que se van a convertir en algo muy importante para seguir realizando dentro de nuestras actividades de la vida diaria el buen uso y la higiene de nuestra columna. Y precisamente, antes de empezar con el tema que tiene que ver con algunos aspectos interesantes que debemos de tener en cuenta para el buen uso de la columna y la higiene que le debemos de dar permanentemente. Indicarles además que estamos trabajando ya de entrada el tratamiento ergonómico de columna vertebral en casa y en sus sitios de trabajo, que es el prototipo de lo que hemos venido manejando en estos últimos 5 años, con toda la tecnología de punta ya disponible y que se nos facilita hoy en día poderlo llevar hasta sus hogares y, repito, poder realizar los tratamientos que tienen que ver con patología de columna. En este caso hablaríamos de discopatías, de hernias discales, de todas estas alteraciones físicas que generalmente nos producen patología neurológica. En el caso de las parestesias, cuando tenemos dolores permanentes, alteraciones de la sensibilidad, hormigueos, sensaciones de excesivo calor o de frío concentrado, usualmente lo manifiestan los pacientes. Este tipo de alteraciones entonces se pueden ya manejar en casa y estamos informándoles a ustedes sobre esta nueva posibilidad y el beneficio y el éxito que tiene el tratamiento en casa o en la oficina. Nos lleva a conocer cómo vive el paciente y qué elementos tiene en su hogar para que él aprenda a manejarlos y al mismo tiempo darnos cuenta del mal uso que el paciente realiza en sus actividades de la vida diaria en el hogar, en sus actividades de la vida diaria a nivel laboral. Entonces, como les manifestaba en el día de ayer, ya tenemos las inscripciones abiertas en este momento para aquellos pacientes, para que soliciten apartar una cita y ya tan pronto el gobierno nos dé vía libre para empezar a trabajar consulta externa, sobre todo lo que tiene que ver con problemas de columna, poder empezar a realizar estos tratamientos en el hogar o en el sitio de trabajo. Les expresaba que durante estas 3 semanas que vienen, que todavía estamos en un aislamiento preventivo obligatorio, vamos a abrir estas inscripciones y el tratamiento para las personas que se inscriban llamando al 312-436-4140 o por misma línea del WhatsApp, van a tener un 50% sobre todas las tarifas que tenemos nosotros o que venimos manejando para todas las patologías de columna. Y bien, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema muy necesario que tiene que ver y el inicio para entender cuál es la mejor forma de manejar los problemas de columna. Y hay que tener en cuenta unos aspectos básicos. Yo en mis charlas que he tenido la oportunidad de dar al público en general y a los familiares de mis pacientes aquí en la clínica, les he enunciado 5 factores que hay que tener, 5 aspectos
que debemos tener en cuenta para una buena salud en nuestra columna. ¿Cuáles son los aspectos? El primero, pues, tiene que ver con la higiene. Otro aspecto importante, el aseo, la actividad física, la nutrición y el bienestar. Son 5 elementos que nosotros debemos tener en cuenta en el manejo de nuestra columna. Y estos elementos se hacen indispensables, se hacen necesarios tenerlos en cuenta porque de ellos depende un buen proceso de tratamiento, un buen proceso de rehabilitación y, lógicamente, en aquellos que por manifestaciones clínicas severas tienen que o se les tiene que realizar una intervención quirúrgica con más veras en el postquirúrgico para que estas cirugías tengan, porque pues el acto quirúrgico, afortunadamente en Colombia tenemos muy buenos especialistas en el área de la ortopedia, en el área de la neurocirugía, que realizan estas intervenciones con un éxito rotundo. Tenemos un avance tecnológico y científico que nos permite estar dentro de un buen lugar a nivel mundial en este tipo de intervenciones quirúrgicas a nivel de columna. Pero para que estas intervenciones que se hacen en la columna tengan un éxito y que esa calidad de vida que se busca encontrar con estas intervenciones en los pacientes para que se mantenga, requieren tener en cuenta estos 5 aspectos. Igualmente, para los pacientes que usualmente asisten a sus fisioterapias, pues muchos pacientes manifiestan, bueno, yo mientras voy a terapia me siento bien, pero dejo de ir y vuelven la sintomatología y sigo en el mismo problema y se vuelve pues esa repetición de médico, fisioterapia o ortopedista, fisioterapia, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente el último recurso que se tiene pues es realizar procesos quirúrgicos o el manejo que se hace a nivel de clínica del dolor, porque el paciente se siente incapacitado cuando el dolor es permanente y psicológicamente pues genera una incapacidad por el mismo manejo del dolor que tiene o que genera este tipo de patologías y lógicamente pues se convierte esto en una rutina permanente en el paciente. Entonces tenemos que mirar estos aspectos uno por uno y la pregunta que puedo relacionar en este momento a ustedes, que puedo manifestar es, ¿ustedes saben hacerle aseo a la columna? ¿Qué es eso de hacerle aseo a la columna? Muchos pacientes me dicen, no, yo me baño bien, yo tengo un churrusco en el baño y yo me la aseo muy bien, me la lavo muy bien. Bueno, ese es un principio fundamental de aseo corporal, lógico. Entonces, es muy importante tener el concepto de que la definición de aseo, pues, es como descubrir qué es, saber qué es el aseo realmente de la columna, así como es el aseo corporal. Entonces, pues, hace referencia a ese conjunto de actividades que se lleva a cabo para mantener la limpieza de algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el aseo del cuerpo, entonces, pues si es corporal, el conjunto de actividades que nos llevan a hacer ese aseo cuando lo hacemos en la mañana, ¿verdad? Que aplicarnos el jabón, que aplicarnos el champú, el aseo dentario,
En fin, todo ese tipo de actividades que hacemos nosotros en las mañanas, a nivel antes de iniciar nuestras actividades de la vida diaria, pues son esos elementos esenciales que llevan a que le hagamos esa limpieza a nuestro cuerpo. En la columna, entonces, el aseo de columna viene a ser entonces ese conjunto de actividades que llevamos a cabo para mantener activa y limpia nuestra columna. Y cuando yo hablo de mantener activa y limpia nuestra columna, es esos ejercicios que si lo realizamos todos los días para activar la tonicidad muscular, el fortalecimiento muscular de todos estos grupos de músculos que sostienen toda nuestra columna vertebral a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar. Entonces, es ese principio de aseo de columna. Es el mantenimiento que nosotros le hacemos a diario a nuestra columna. Entonces yo les explicaba en una de las charlas anteriores sobre que nosotros tenemos que tener una preparación física para levantarnos, simplemente para levantarnos de la cama después de estar entre 4 y 8 horas y ahorita en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio, quizás más horas. Requiere una preparación física antes de levantarnos. ¿Con qué objetivo? De tonificar y de tratar de darle un poquito de memoria y fortalecimiento a los músculos paravertebrales para que nos permitan iniciar una actividad de bipedestación en el resto del día. Entonces, el aseo de la columna viene a ser ese mantenimiento físico que nosotros tenemos que realizar antes de empezar nuestra actividad de la vida diaria. Entonces, esos ejercicios, ese mantenimiento físico que le hacemos a la columna, es el aseo de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros realizamos esas actividades a través del ejercicio previo, inclusive antes de pasar al aseo corporal del baño, por ejemplo, seguramente estos músculos pues, van a mantener esa dinámica y esa actividad de fuerza y de sostén que se requiere para estos procesos de bipedestación y que impactan lógicamente en la columna. Entonces, ese es el aseo en la columna. Entonces, es muy importante tener en cuenta este detalle. El aseo de columna es el mantenimiento físico que le hacemos todos los días a nuestra columna. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos realizando alguna actividad de ejercicio sobre nuestra columna para darnos esa estabilidad. Eso es el aseo. Y a eso tenemos nosotros que trabajar y ese es parte de nuestro modelo de tratamiento para los problemas de columna. El otro elemento importante es la higiene. Entonces, ¿qué es la higiene? Pues es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicamos para controlar y ejercer y evitar efectos sobre nuestra salud. Entonces ustedes, por ejemplo, se bañan el cuerpo, entonces resulta que hay que mantener, a raíz de ese aseo, cómo nos mantenemos limpios, bien presentables en el transcurso del día. ¿De acuerdo? Entonces esas son como las actividades de higiene. Cómo preservar, cómo mantener, cómo evitar lesiones o afectaciones a nuestra salud. Entonces, los factores de higiene pues, se convierten en ese conjunto de elementos que nos llevan a preservar esas actividades de aseo. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos de la higiene es mantener limpio un lugar, pues mantener limpia nuestra columna. Hábitos, debemos de tener buenos hábitos posturales, eso es un factor de higiene, mantener hábitos posturales.
el de estar siempre en los controles médicos, en nuestros controles terapéuticos, farmacológicos que nos da la ciencia médica. Eso también es parte de la higiene de la columna. Mirar los aspectos emotivos, tensionales, de estrés, es controlar ese tipo de elementos que nos pueden impactar, sobre todo la parte muscular y postural en nuestra columna. Entonces, la higiene en la columna, ¿cuál sería? La higiene en la columna, ¿cuál sería? Es una pregunta. Pues, entonces la higiene es, en primer lugar, tener hábitos posturales. Entonces, ya como lo estuvimos comentando las semanas anteriores, el elemento de cómo dormir, cómo tenemos que sentarnos, cuáles los lugares, los sitios de trabajo, estar en los lugares adecuados, nuestros elementos que usamos para trabajar o que usamos para realizar actividades de la vida diaria en todos los niveles, los estamos usando bien. Nuestra columna está adoptando una actividad benéfica para evitar alteraciones físicas sobre ella o daños que se puedan presentar en nuestras vértebras, en nuestros discos intervertebrales, en nuestras articulaciones macetarias, en la parte posterior de la columna. Entonces, la higiene de columna prácticamente es el buen uso que nosotros le damos a diarios en la vida diaria a la columna vertebral. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta en la higiene de columna entonces es la prevención también que nosotros estemos haciendo a nuestra columna. Hay una pregunta que todavía me siguen haciendo en redes todavía del asunto de la silla, de la posición de la silla, de la distancia, por ejemplo, del computador en el lugar de trabajo. Pues yo les comentaba en alguna de las charlas, y pues la distancia la da primero la condición visual que nosotros o que cada una de las personas tienen para colocar su computador pues en los estudios ergonómicos, pues depende de eso. Y también más o menos hay un promedio de distancia que dice que debe estar entre los 40 a 60 centímetros de distancia del cuerpo. Pero vuelvo a decir, importante tener en cuenta que es la posición del mentón y el ángulo visual, todo lo que quede dentro de ese ángulo visual es benéfico, ¿de acuerdo? Es benéfico. Entonces, la distancia depende de factores de condición visual y también depende del ángulo visual que los elementos de trabajo pues tienen que estar dentro de ese ángulo visual. Lo que se tiene es que disminuir el movimiento de la zona cervical en una posición permanente durante mucho tiempo. Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, los factores de higiene también tienen que ver con la posición de los elementos de trabajo. Entonces, una higiene de columna dependería de las posturas. Segundo, de los movimientos que nosotros realizamos a nuestra columna. Yo les manifestaba que todo paciente es casi que necesario que se esté o que esté permanentemente realizando exámenes terapéuticos de fisioterapia que se convierten en una herramienta fundamental para detectar y tratar un problema de columna. Tenemos que conocer este nuevo concepto que está desde hace mucho tiempo, que nos lo enseñan nuestras escuelas de medicina en las áreas de rehabilitación física, que es un tema de bioseguridad, como es, por ejemplo, el examen de postura. Entonces, yo manifestaba la semana pasada que
muchos padres de familia, muchos en el hogar, casi que desconocen este examen y no lo mandan a hacer o no lo realizan. Yo estoy seguro que cuando ustedes llevan a sus hijos a citas de prevención y promoción, se convierte en una necesidad pedir o solicitar un examen de postura, porque a través de estos exámenes que lo realizan a nivel de fisioterapia, a nivel de rehabilitación física, y que también lo observan y lo analizan nuestros especialistas en el áreas que interviene en la columna, se hace fundamental en la prevención y en el tratamiento de cualquier problema de columna. Y sobre todo en nuestra juventud, detectar una alteración física a través de un examen de postura y de otras patologías, porque no solamente podemos detectar un problema de columnas, muchas veces podemos detectar problemas de alineamiento o alteraciones físicas a nivel de miembros inferiores, de miembros superiores, alteraciones neurológicas a nivel de cualquier segmento corporal. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene los exámenes de postura. Y además de los jóvenes que están en un proceso de desarrollo, pues se hace indispensable y casi que obligatorio estos exámenes periódicos. Y muy seguramente el 90%, por no decir más, seguramente nunca han hecho un examen de postura a sus hijos o al personal que integran su núcleo familiar. Y también esto se hace indispensable en las personas adultas. Por eso los pacientes que hemos atendido se han dado cuenta que siempre para nosotros es fundamental el examen postura. Cuando el paciente ingresa a nuestra valoración, lo primero que hacemos es el análisis de la postura. Y eso es la puerta de entrada para plantear un tratamiento de rehabilitación efectivo en el paciente o con los pacientes que tienen problemas de columna. Otro examen que hace parte de nuestra higiene de columna tiene que ver con la marcha. ¿Quiénes nos enseñaron a caminar? ¿O en qué institución o qué persona en el transcurso de nuestro desarrollo psicomotor nos enseñaron a caminar? Otro elemento que prácticamente a hoy no se viene realizando. Y yo les pregunto, igualmente, ¿ustedes creen que están caminando bien? Una postura inadecuada y una marcha mal realizada genera problemas de columna. Y hay que entender que la columna no duele cuando se está dañando. Miren lo delicado que puede ser esto. La columna no duele cuando la estamos dañando. Y ya explicaba el porqué en las charlas anteriores, ustedes las pueden revisar por este canal o por YouTube que estamos subiendo estos videos. Entonces, la columna ya, cuando empieza a doler, no es porque ya seguramente tenemos una patología de base en las estructuras de la columna. Entonces, miren ustedes la importancia de estos dos exámenes, el examen de postura y el examen de marcha, porque la marcha tiene unos puntos que se deben tener en cuenta y que muchas de las veces cuando los pacientes no tienen estos elementos, no están realizando esta marcha adecuada, pues seguramente nos llevan a analizar de que existen algunas patologías físicas, ya sea en miembros inferiores, pero sobre todo el impacto que una marcha inadecuada nos puede generar en nuestra columna. Cuando nosotros caminamos, pues generalmente cargamos un peso. Estamos sobre nuestra columna, está trasladando para todos los lados que vayamos el peso del tronco superior. De arriba a abajo, pues más en unas zonas que en otras. Hablamos el impacto del peso del tronco superior sobre la zona lumbar o el impacto que ejerce el peso que maneja nuestra zona dorsal, que es ese tronco superior, la parte del tórax y el cráneo.
o el peso de nuestra cabeza en movimiento. Cuando nosotros caminamos miramos para todos lados y estos movimientos requieren una buena sincronización de los músculos de la zona cervical para sostener ese peso en movimiento permanente. Y por lo tanto, nuestras vértebras a este nivel, pues deben de tener una buena alineación y un buen sistema de movilidad y de amortiguación para tolerar este tipo de actividades. El uso de pesos adicionales en los procesos de marcha. Entonces, aquí vienen otros elementos de higiene que ya los habíamos enumerado en las charlas anteriores, como es el uso adecuado del calzado, ¿de acuerdo? Y estos elementos que usamos para nuestro trabajo, para nuestra oficina, o que cargamos o que trasladamos junto a nuestro cuerpo, como son las carteras, los maletines, los morrales, etcétera, etcétera. Estos pesos y la ubicación de estos elementos, pues impactan y generan o pueden generar alteraciones bastante complicadas y severas sobre nuestra columna vertebral. Entonces, sobre todo hablamos del género femenino que usa carteras de mucho peso, que van en un hombro, que van en el otro, en fin. Las recomendaciones, entonces, son, en primer lugar, tenemos que conocer los mecanismos de la marcha. Y eso implica pedir, por ejemplo, a nuestros especialistas en el área de fisioterapia que nos realicen ese examen junto al examen postural. Entonces, son dos exámenes que se hacen importantes para detectar y manejar al mismo tiempo un problema de columna. Muchas de las veces un paciente es intervenido quirúrgicamente, pero si el paciente sale a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de que le hicieran la cirugía, muy seguramente esta cirugía la vamos a perder. Es decir, que el paciente en 6 meses o en un año va a volver a tener esa misma sintomatología que tenía antes del proceso quirúrgico. Y hoy lo hemos evidenciado. Últimamente, cuando estamos tratando pacientes postquirúrgicos que le hicieron la cirugía hace 2, 3 años y que han vuelto a reincidir, han vuelto a tener la misma sintomatología. Los hemos recuperado con este tipo de procesos de rehabilitación. Entonces, fíjense el tener que destacar estos dos exámenes que hacen parte de la higiene de columna y que son fundamentales para los procesos de rehabilitación. Entonces, en lo que se pueda con nuestros EPS o particularmente pues están estos profesionales de la salud, todos los que manejamos procesos de rehabilitación física, prestos para cuando ustedes requieran poder realizar individual o grupalmente exámenes posturales y exámenes de marcha. Parece fácil, pero esto tiene unos lineamientos, tiene unas técnicas especiales, y cuando nosotros observamos al paciente en su marcha, nos damos cuenta que existen muchas patologías de base ya en la columna. Cuando vemos un paciente en una postura X por hábitos, ahí nosotros detectamos ya de entrada que hay un problema de columna. Entonces, estos dos puntos que tratamos el día de hoy, vamos a reflexionar sobre el tema. Van a ustedes a investigar en nuestros portales de internet, etcétera, exámenes y análisis de marcha o examen y análisis de postura. Y seguramente allí van a encontrar una información amplia y muchas de las veces podemos nosotros mirarnos respecto a lo que investiguemos y si nosotros estamos actuando adecuadamente en esos procesos
de higiene de columna. Entonces, aseo es todos los elementos que a través del ejercicio le hacemos mantenimiento permanente a nuestra columna. Y la higiene son todos estos aspectos que hemos enumerado de buena postura, de buen uso de la columna, que nos permiten precisamente esos dos elementos, aseo e higiene. Y mañana, pues vamos a hablar de los otros dos aspectos importantes, o de los tres que nos faltan, que es actividad física, nutrición y bienestar. Bueno, esa era la charla de hoy. Muchas gracias por su sintonía, a todas las personas, a María Lima, a Ana Clelia, a Jorge, a Milton, en fin, todas estas personas que siempre han estado acompañándonos en vivo, y también a todas las personas que al ver los videos nos han enviado información, nos están solicitando información respecto a lo que tiene que ver con la columna vertebral. Invitarlos de nuevo para mañana a las 10 de la mañana. Estaremos acá con ustedes para seguir en este proceso de escuela de columna y rehabilitación neurológica dentro de este sistema de seguridad postural y en la publicidad que le estamos haciendo a nuestro modelo de tratamiento para todas las patologías de columna. Gracias por su audiencia. Seguir con este aislamiento obligatorio preventivo, que son las normas para atacar esta epidemia, y recordarles de nuevo que todo queda en nuestras manos. Un feliz resto de día. Muchas gracias.